de educación sexual integral. Para eso hemos invitado a la profesora Janina Cosime, y no es un invitado porque es el vicepresidente de la asociación, el doctor Pablo Posetto, abogado. Ellos nos van a estar hablando de un proyecto que presentó Abogados por la Vida semanas atrás en la legislatura provincial, en la Cámara de Senadores, un proyecto que salió básicamente de Abogados por la Vida Santa Fe, con la colaboración de instituciones y con el apoyo de innumerables ciudadanos. El dossier que presentamos en la legislatura lleva la firma de más de 8.000 ciudadanos que han adherido al texto de esta ley y también al espíritu que inspira esta ley. Bueno, vamos a presentar, vamos a empezar con las damas, con Janina Cosime. Janina Cosime es, además de ser, digamos, la inspiradora de los Padres de Pie, es también quien lleva adelante esa institución que congrega a los padres que se han preocupado por la educación. Pero Janina además es disertante, da conferencias, y tiene también un currículum importante que vamos a leer. Ella está ahora cursando, además de ser profesora, licenciatura en orientación familiar, tiene un diplomado en gestión local de primera infancia y familia, es operadora sociocomunitaria, tiene una diplomatura universitaria en prevención y tratamiento de la violencia, en educación integral también tiene un diploma de la sexualidad, curso de sexualidad, postítulo de formación universitaria, profesorado de economía, técnico superior de comercialización y administración de empresas, técnico superior en comercio exterior. Bueno, Janina venía de esas líneas, del comercio exterior, y ahora se ha puesto a trabajar en esto, y bueno, también es una activa militante en todos los temas de Provida, Profamilia, muy conocida en el ambiente. Por su parte, vamos a también a ser breve, el abogado Pablo Posetto, que es nacido en Sunchales, en 1978, puede decirle edad todavía Pablo, en 1978, si bien vive en Rafaela, donde formó su familia, tiene esposa, sus 2 hermosos hijos. Pablo, bueno, es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, también tiene una especialización en enseñanza de la educación superior por la Universidad Católica de Cuyo. En 2011 comenzó a trabajar en la defensa de la vida humana y la familia, publicando artículos y dictando conferencias. Es autor de 2 libros, Aborto y Derecho en la Argentina, publicado en 2019, y también un libro sobre educación sexual, que fue patrocinado por Abogados por la Vida Santa Fe. Entre otras cosas, es miembro fundador de Abogados por la Vida Santa Fe, y es en la actualidad el vicepresidente. La modalidad que le quisimos dar a este vivo, salir un poco de la estructura de lo que es una charla, una conferencia. Vamos a pedirle a Janina que interactúe con Pablo. Janina, un poco en representación de lo que son todos ustedes, va a estar preguntando, y Pablo va a estar contestando de qué se trata este proyecto. Y otros puntos que hoy va a ser Janina la preguntona. Ella va a ser la que pregunte e interactúe. Así que bueno, los dejo con ellos, sean todos bienvenidos los que se van sumando. Al final vamos a tener un espacio de preguntas. En realidad limitamos el tiempo para las preguntas porque Janina va a tratar de ir agotando todos los puntos que se refieren a esta ley, pero bueno, lo vamos a dejar para el final. Así que adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias. ¿Viste el listado de... ¿Cómo te escuchas? De preguntas? Y bueno, te quería preguntar, Pablo, los chicos, ¿tienen que recibir eso? Es un poco la pregunta recurrente de un montón de papás, de gente que nos consulta concretamente de qué hacer o qué no hacer frente a la necesidad de ARESI. La respuesta es que sí, que en la Argentina la educación sexual integral es un derecho humano
de los niños, es un derecho humano al cual deben acceder las familias, que en ese contexto el Estado tiene que hacerse cargo de brindar ese servicio. Lo debe hacer en el marco que vamos a ver hoy, de acuerdo al criterio que estamos proponiendo, y en un contexto también de una normativa nacional que lo regula, digamos. Bien. Y te digo, ¿por qué es necesario? ¿Por qué tienen que recibir ESI? Más allá de los fundamentos legales, ¿por qué deben recibir ESI? Porque yo sé que, digamos, más allá de lo que la gente puede pensar, vos sos un defensor de la ESI y escribiste un libro sobre eso. Sí, en realidad lo mío, a ver, Janina, yo más que ser un especialista en educación, fui una persona, un papá, abogado, que me encontré con un proceso donde en principio la ESI me generaba algún tipo de preocupación. Cuando digo más que la ESI en sí mismo, me generaba preocupación algunas situaciones que pasaban en torno a la ESI y a las realidades que se estaban registrando en algún lugar, y en principio tenía una visión un poquito más reaccionaria de lo que es la educación sexual o de la necesidad de darla. Con el paso del tiempo terminamos de confirmar algo que en líneas generales siempre supimos, que es que la ESI es una herramienta para todos los establecimientos educativos porque ayuda a los chicos no solo a conocer su biología, a conocer su sexualidad y demás, sino también a prevenir un montón de situaciones y a desarrollar su identidad sexual, en un contexto donde tiene que tener el rol de cualquier otra materia y tiene que darse en un marco de respeto y de pluralidad, digamos. Pero es una herramienta que sabemos que es muy útil. Después hay gente que la sobrevalúa, hay gente que la menosprecia. Nosotros creemos que en su justa medida es una herramienta que puede ser útil y que necesitamos que las escuelas la brinden de la manera más adecuada posible. Bueno, gracias. Perdón por la desprolijidad, me vinieron a traer auriculares. Digamos, quería que quedara claro eso, tu postura o la postura de Abogados por la Vida o la de Padres de Pie, que compartimos. No solamente se tiene que dar porque es un derecho de los chicos, sino porque realmente es útil. Bien, en cuanto a la educación sexual, a la ESI, a lo que se da en la escuela, ¿qué dicen las leyes con respecto a los contenidos, a los que hay que dar? ¿Qué papel cumple la escuela, digamos, los docentes, los directivos, en esos contenidos? Bien, porque te puedo repetir cosas que he escuchado que no sé si te sorprenderían, pero bueno, quiero que vos nos cuentes que... Lo primero que hace la gente es preguntarnos qué legislación hay sobre la ESI. Uno va a Santa Fe y en Santa Fe encuentra una ley del año 93 que dice que la ESI debe impartirse en las escuelas públicas y establece las dos materias más vinculadas con la biología, con las ciencias naturales, donde la ESI se debería impartir en los establecimientos públicos. No dice nada con respecto a los privados, y entonces uno empieza a buscar referencias a nivel nacional. Y lo primero que nos encontramos, que es muy útil, digamos, porque es el paraguas dentro del cual se desarrolla todo el proyecto de ESI nacional, que es un poco el proyecto que previó el constituyente cuando reformó la Constitución del año 94. Hasta el 94 las provincias tenían el monopolio en el desarrollo en cierta medida, o a ver, era una facultad no delegada la de las provincias de dar educación. Cuando se reforma en el 94 la Constitución, se incorpora un artículo que es muy preciso sobre estos temas. Yo lo tengo anotado acá porque me quiero quedar con algunas palabras para no perderlas. Dice, el Congreso sanciona leyes para organizar y para darle base a la educación. ¿Eso qué quiere decir? Que son lineamientos, pautas o pisos, no un cierre determinado, ¿sí? Sino que la misma Constitución va planteando esas cuestiones y dice, respetando las particularidades provinciales y locales, la participación de la familia, el Estado y la sociedad. O sea que familia, Estado y sociedad, en igualdad de condiciones, interactúan para brindar los servicios de educación. Y en ese contexto, el servicio de la ESI. ¿Sí? Eso es un elemento fundamental porque empieza a traer claridad sobre un montón de dudas y sobre el lugar que realmente le da. Ahí se habla de los valores democráticos, se habla de la igualdad y de la no discriminación.
Después están un montón de convenciones internacionales que se incorporaron en el inciso 22 del artículo 75, sobre las cuales yo no voy a ahondar, pero que son las que habitualmente se invocan para decir, bueno, la ESI va por acá, la ESI está marcada por las convenciones internacionales y por las interpretaciones de esas convenciones. Y cuando nosotros nos ponemos a leer la Constitución hay un dato interesante también que a mí me gusta destacar, que no está muy tenido en cuenta, y dice: las convenciones no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y son complementarias de los derechos de la primera parte de la Constitución. Entre los cuales está la libertad de culto, el derecho a enseñar y aprender, digamos, una serie de derechos que las convenciones internacionales no pueden modificar. Esos derechos no solamente están escritos, sino que además su contenido está desarrollado por años de decisiones de la justicia, donde fueron explicando concretamente qué es lo que debía interpretarse por el derecho a la libertad de culto, el derecho a aprender, el derecho a enseñar y demás. Entonces, empezamos a ver que ya la claridad es mucho mayor. Y cuando empieza a aparecer la referencia de la 2650 o de la Ley de Educación Nacional, empiezan a aparecer pautas o lineamientos que los ministerios de las provincias, interactuando en el Consejo Federal de Educación, con el Ministerio de la Nación, deben manejar para poder brindar la ESI. En Santa Fe, fíjate vos que dice: la provincia contribuye a la defensa integral de la familia y al cumplimiento de las funciones que le son propias. Nosotros sabemos que uno de los elementos centrales de la familia no es solamente proveer materialmente a los niños, sino también educarlos, darles un cobijo, darles lo que necesitan como seres humanos, desde lo material y desde lo afectivo. La Constitución de Santa Fe lo reconoce, lo garantiza y dice que eso es una prioridad. También dice la Constitución de Santa Fe que los padres y las familias y las instituciones privadas pueden crear escuelas. O sea, tenemos un sistema donde el Estado le permite a la sociedad participar activamente del proceso de brindar servicios de educación. Y de elegir, los papás dicen, tienen derecho a elegir la escuela. Cuando tienen derecho a elegir la escuela, no es solamente por una cuestión geográfica, a qué escuela me conviene ir, sino porque hay proyectos educativos. Hay cuestiones que hacen a la comunidad educativa, al proyecto educativo institucional, que son relevantes y que surgen y que deben ser tenidas en cuenta. La Convención de los Derechos del Niño, cuando nosotros habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión del niño, y dice que los papás, fíjate vos, tienen la facultad de guiar al niño en el ejercicio de sus derechos. O sea, la guía de los padres con la capacidad progresiva. Nosotros sabemos que a medida que pasa el tiempo, los niños van adquiriendo autonomía, pero la guía de los padres es un derecho central que prevé la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Entonces tenemos un Estado que va en esa línea y dice, bueno, ¿qué dice la Ley de Educación Sexual de la Nación? La 2650, que ya cumple 15 años y que ha generado un montón de conflictos, porque hay gente que cree que no está siendo bien aplicada. En parte eso es cierto. Pero fíjate que habla de acciones educativas sistemáticas. Y dice, cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración del proyecto institucional la ESI. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Empieza a aparecer el concepto de comunidad educativa, el concepto de la necesidad de la inculturación de la ESI, y elementos que hacen el programa educativo de la empresa, el proyecto educativo, perdón, de la escuela, el ideario de la escuela, el contexto sociocultural donde se desenvuelve la escuela. Son todos elementos que hacen que la ESI no pueda ser cualquier ESI, sino que sea una ESI aterrizada al ámbito donde es dictada, y con una participación íntegra de la comunidad educativa. Ese es un poco el cariz, el matiz, la manera en que lo prevé la legislación nacional cuando uno hace una interpretación sistemática, y entonces es lo que nosotros pensamos en proponer a través del proyecto. Es decir, tratar de que en el caso concreto de la provincia de Santa Fe se pueda sintetizar todos estos conceptos y traducirlos en un proyecto de ley que intenta ser el punto de partida para el debate que nos lleve a consagrar una norma que sea útil
que sea plural y que nos permita convivir dentro de los establecimientos educativos. Fíjate los lineamientos curriculares en la ESI, los lineamientos curriculares del 2008 que fueron actualizados en el 2010, dicen cosas interesantes. Dice, deben ser incorporados en la escuela para que luego la institución, junto a su propia comunidad educativa, trabaje en el diálogo adulto. Y fíjate, hay una parte que yo resalté mucho porque me gustó, dice, ante estos conocimientos, dice la autoridad del Consejo Federal de Educación, al igual que ante otras actuaciones y contenidos, tienen que preverse algunos casos de coexistencia pacífica, fíjate esto, ¿no? Coexistencia pacífica de intereses en conflicto. Base, por otro lado, de todo accionar democrático. O sea que fíjate la inteligencia del desarrollo de los contenidos curriculares, de los lineamientos curriculares, que ya la autoridad de aplicación en el año 2010 nos estaba hablando, miren que tenemos situaciones de conflicto, y miren que esas situaciones de conflicto no son para terminar el conflicto terminando con el otro, sino conviviendo en el conflicto como una manera de construir democracia, que es un poco el elemento central de las comunidades educativas, donde es cierto que no hay una democracia directa, sino que hay autoridades, hay maneras de organizarse, hay normas, pero hay en este tipo de materias la participación de la comunidad es central y tenemos, para mi gusto, salir del sistema ascendente, donde el contenido baja llave en mano para que se dicte, y hacerlo desde, en base a los lineamientos que descienden, de abajo hacia arriba. Me parece que es el elemento central que debería caracterizar a una ESI acorde a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales, a la Constitución provincial y a las leyes nacionales. Yo se riendo un poco y me reía sola, porque digamos, entonces en esto no cabría, es ley. Cuando vos vas a la escuela, tenemos ejemplos de muchos papás angustiados que nos contactan y dicen, bueno, en la escuela me dijeron que es ley, que así dice el ministerio y que el chico tiene que tener esta clase y que yo no puedo opinar ni siquiera, que agradezca que me informaron que iba a dar la clase. Digamos, todo eso que nosotros los papás a veces vivimos está lejos, muy lejos de lo que está normado en realidad. A ver, lamentablemente la escuela en muchos aspectos no ha sabido, no ha podido lograr lo que realmente debería suceder en estos temas, y es porque estamos en un proceso. Somos un país joven, con un sistema educativo joven, que no tiene la trayectoria de otros estados más antiguos y que está tratando de generar herramientas nuevas. Entonces nos encontramos con problemáticas que nos vienen de lugares que están más desarrollados para trabajarlas en contextos complicados. Nos falta un montón de formación. Nosotros sabemos que hay docentes que están fuertemente preparados, pero hay otros que recién están iniciando un camino de formación. Hay un montón de tabúes, un montón de prejuicios y un montón de gestos discriminatorios. Discriminatorios hacia las personas que ven en el género un elemento relevante, discriminatorios a los que le dan relevancia a la sexualidad, al sexo biológico. En definitiva, no hemos logrado que las escuelas sean un ámbito plural. Y eso pasa porque también tenemos una sociedad que no logra ser plural. O sea, no podemos pretender que en la escuela pase algo distinto de lo que pasa en la vereda de la escuela. Si en la vereda de la escuela nos imponemos las ideas, no nos escuchamos y no respetamos nuestras convicciones, sería realmente milagroso que eso suceda en la escuela. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es a poder hacer, o sea, a no dejar las convicciones de nadie en la puerta del establecimiento educativo. Los docentes, las autoridades, los papás, los niños, deben poder entrar a la escuela sin tener que dejar en la puerta del establecimiento sus ideales, sus convicciones y sus maneras de vivir. Siempre, siempre partiendo de la base de que el otro puede pensar distinto y que si yo hago un análisis no estoy juzgando al otro, sino que estoy haciendo un juicio de valor sobre una conducta en abstracto que no implica castigar al que la vive cuando yo no la comparto, sino hacer una evaluación en un contexto donde la moral es inescindible, porque inclusive los que me dicen, no, bueno, pero en realidad la moral no tiene... No, a ver, tu moral es amoral, o tu moral tiene que ver con una ausencia de moral parecida a la mía, pero termina siendo moral. La moral es el sistema de normas que regulan las decisiones que nosotros vamos a tomar y lo que en definitiva puede estar bien o puede estar mal. Con lo cual, lo que puede haber es un
panorama moral distinto, pero nunca la ausencia de moral como elemento. Entonces, tenemos que aprender. Y aquellos que bajan con la idea de que los libritos que llegan de un lugar determinado son la verdad revelada sobre la ESI, a mi entender, deberían revisar esa visión, porque no es la visión que la ley prevé. ¿Es la realidad? Sí, en algunos lugares, no en todos. Hay muchos docentes que tienen una visión madura de la ESI. Hay muchas autoridades de establecimientos educativos que han logrado hacer el proceso de crecimiento. Y hay otros que por mala información o por mantener un criterio determinado, toman decisiones que a mi manera de ver y a la manera de ver de los que elaboramos el proyecto, no se compadecen con lo que dice la Constitución, y por eso queremos dialogar. Tampoco nosotros queremos imponerle un modelo de educación, sino que lo que tratamos de traducir lo que el legislador dice, partiendo de la base de que el elemento central no es que la ley crea la realidad, sino que la realidad antecede a la ley, y la ley la regula. Entonces, evidentemente, si el elemento central de la persona es la libertad, y la libertad implica no solo la libertad de deambular, sino la libertad de conciencia, prohibir la libertad de conciencia en un establecimiento educativo donde una persona se forma, donde la familia participa, es terminar con la libertad del ser humano en su máxima expresión, porque va a crecer no como él puede en base a su libertad, sino como le dicen que crezca. Le van a enseñar a pensar o le van a decir qué pensar. Yo creo que le tienen que enseñar a pensar. Entonces no puede... Una de las críticas de la UNESCO es eso, digamos, que tenemos un sistema educativo donde no se promueve, en líneas generales, no hablando puntualmente de esto, el pensamiento crítico. No estamos acostumbrados a expresar nuestras opiniones, nuestras ideas en una forma pacífica, argumentando y fundamentando, respetando la del otro, aunque no la compartamos, digamos, y aceptándola, aunque no la aprobemos. Sí, entonces, la grieta nos falta mucho la educación. La grieta convive en la educación como convive en todos los espacios. Los niveles de intolerancia son muy grandes. Hay algunas situaciones de revanchismo. Hay una historia de discriminación muy fuerte sobre las personas que tienen un criterio más vinculado con el género. Y hago mi mea culpa, participo de una religión, soy católico, soy cristiano católico. Y me consta que lamentablemente muchas de las personas que integramos nuestra iglesia no hemos sabido y no hemos podido respetar esas realidades, y entonces hoy es como que hay un efecto inverso y está como que vuelve el péndulo encima de aquellos. A ver, antes encerrábamos en el closet a los que pensaban distinto, y los que salieron del closet empiezan a empujarnos para meterlos en el closet. Digo, basta de closet. Mesas redondas, diálogos, libertad y respeto. Y el respeto no es no decir lo que siento, sino hacerlo pensando que en el otro hay un ser humano que merece el mismo respeto y la misma dignidad que yo merezco. Bueno, para resumir todo lo que nos dijiste, entonces hablamos que hay un marco legal donde dice que los lineamientos curriculares, que yo siempre digo, son propuestas. Entonces si yo te hago una propuesta, vos podés contestar que sí o que no. Sí. Que los docentes tienen libertad de cátedra y tienen el derecho también a tener sus propias convicciones y adaptar esos lineamientos curriculares, que los papás y los alumnos, los chicos también tienen derechos a, bueno, que vos los nombraste, a la libertad de pensamiento, los niños, ¿no? A la libertad de pensamiento, de expresión, de religión, de la tener de conciencia. Bueno, y que esos derechos también, así como le dicen a los padres que esos derechos deben ser respetados a medida que los niños crecen, los niños también tienen derecho a decir que no están de acuerdo con un contenido, y tienen que ser tan respetados como cualquier individuo, pues son individuos personas completas, aunque no tengan con el criterio de capacidad progresiva. Con el criterio de capacidad progresiva. La palabra que nosotros tomamos para incorporar al proyecto, que es la palabra que viene un poco instalada, es la palabra adecuación. O sea, que yo la traduzco, porque me gusta el término, no sé si será feliz la utilización, pero decir inculturación. Es decir, yo no puedo aterrizar en una comunidad wichi a decirles qué tipo de educación sexual les tienen que dar a los hijos, ni puedo pretender dar en Rosario la misma ESI que doy en Rafaela o la misma ESI que doy en Ceres. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las tradiciones familiares y demás, que son relevantes. Y yo no digo
esto de, o sea, yo digo, ojo con transformar la deconstrucción en destrucción. Porque decimos, bueno, la deconstrucción ¿a qué apunta? Bueno, hay verdades instaladas que son erróneas, tengo que tratar de trabajar para vislumbrar lo que realmente corresponde y terminar con lo otro. Ahora, cuando esas verdades que yo no comparto son verdades que están basadas en la moral del otro, ya no es deconstrucción, sino destrucción. Entonces, la enculturación nos da esto de decir, bueno, yo voy creciendo, inclusive lo necesito, digamos, yo no soy una persona que me sienta en condiciones de impartir clases de educación sexual y estoy más necesitado de recibirla como papá. Si tengo una nena de 6 y un nene de 4 y tengo una formación sexual basada en mi experiencia personal, por cierto, muy precaria, muy poco técnica, de la cual a veces no me siento tan orgulloso inclusive, porque no sé si realmente terminé de vivir la sexualidad de la manera en que la viviría hoy, pero de mínima, yo lo que no quiero es que mis hijos cometan los mismos errores que me tocaron cometer a mí, digamos, aprender de la experiencia ajena, y por sobre todas las cosas entender que yo no voy a poder sacarles su libertad, pero que tengo que tener el derecho y mi libertad de poder mostrarles mis errores, de cuáles creo que fueron mis aciertos, para que tengan un sendero por el cual caminar. Porque los chicos tienen capacidad progresiva y porque esa dirección de la cual hablábamos recién cuando hablábamos de la Convención de los Derechos del Niño, esa orientación, es una orientación que cuando hacemos el tutor, ¿viste? Decimos el palito que está al lado y que hace que el arbolito crezca. Bueno, los papás tenemos ese rol. Un rol que no va a reemplazar a la escuela, que tiene que darse conjuntamente con la escuela, que no va a reemplazar al Estado, pero que los hace trabajar en un pie de igualdad. No, aparte, bueno, te agrego, yo como casi orientadora familiar, digamos, el Estado tampoco puede ni debería intentar reemplazar a la familia y tampoco a la escuela, digamos. La ley también habla en todo su sentido en esto de trabajar juntos en forma complementaria, familia y escuela, ¿no? Y no intentar reemplazar. A veces los papás tienen la sensación de que se los quiere desplazar, el sentimiento de que nos quieren arrancar a los chicos de los brazos. Y bueno, pero la importancia del proyecto... El problema central es restablecer la alianza entre la familia y la escuela, porque, a ver, querer expulsar a los padres de los establecimientos educativos es atentar contra la comunidad educativa, porque la comunidad educativa, la misma ley de educación, pone a los papás dentro de la comunidad educativa, los alumnos, los exalumnos, los docentes, las autoridades, el personal no docente. Eso es una comunidad. Expulsar a una parte de la comunidad es atentar contra ese todo que se se va construyendo en la medida que va conviviendo. Sí, la alianza, ¿no? Pero bueno, como hablábamos recién también, el tema de que está así en la sociedad en general. Hablando de la importancia de que trabajen familia y escuela juntos y el respeto del marco legal que hay a nivel ya nacional, que está establecido, aunque muchas veces parece que se desconoce tanto de padres como de docentes o directivos y no se implementa la ESI como debería hacerlo, y ese es el obstáculo, creo yo, para que haya una educación sexual realmente en todos los establecimientos, que sea preventiva de todas las cosas que hemos hablado antes, el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente no deseado, las situaciones de violencia. Nosotros estamos en una situación en Santa Fe donde tenemos un proyecto de ley de educación sexual y un proyecto de ley de educación que incluye educación sexual, que tiene media sanción en diputados, que está en senadores, y que en caso de aprobarse, todo esto que hablamos antes, parecería que no estaría más en vigencia, sino que nos deberíamos regir con esas leyes. Y un proyecto que presentaron desde Abogados por la Vida, que fue apoyado por más de 60 organizaciones en las que nos incluimos como pares de pie, y más de 13.000 personas han puesto su firma en esto. Contame, ya estamos medio en hora, pero contame cuáles serían las virtudes y las no tan virtudes de un proyecto y el otro, y la importancia de apoyar el proyecto que ha presentado ustedes, y bueno, y de también trabajar para que el proyecto que tiene media sanción no sea aprobado como está. A ver, el otro día me preguntaban, ¿por qué un proyecto nuevo y no la modificación de los que hay?
Y es un poco una pregunta interesante porque en Argentina estamos todo el tiempo construyendo cosas nuevas sin tomar lo que se puede de las otras. Yo lo que trataba de explicarles es que en este caso, a ver, la base de los otros proyectos es una base que en una parte tiene que ver con una visión antropológica y con una perspectiva que, como su nombre lo indica, es una manera de ver las cosas, una manera de entender las cosas, que no necesariamente es la única, que estamos convencidos que no es la única, sí que merece respeto, sí que merece integración, pero no que merece imposición por sobre las otras perspectivas. Entonces, si eso va sumado a que los proyectos tienen una visión un poquito más, como yo le llamo, no sé si la palabra es feliz, pero es decir, un criterio más de hacer bajar los contenidos cerrados, nosotros no encontramos la manera de articular la idea de la pluralidad dentro de ese contexto, lo que no quiere decir que no hayamos tomado ideas que son muy buenas de esos proyectos. Lo que pasa es que lo reelaboramos dentro de un esquema donde la comunidad tiene un nivel de participación y la adecuación tiene un nivel de relevancia que en los otros proyectos, a nuestro modo de ver, no se logra. Inclusive esto lo hemos logrado a costa de el enojo de algunas de las personas que piensan como nosotros y que creen que nosotros estamos entregando alguna bandera, cuando en realidad lo que nosotros estamos diciendo es, señores, los que creen como nosotros tienen que entender que hay otra gente que puede creer otra cosa y que tiene que vivir, que la regla no puede ser matar al otro, ¿sí? Entonces, ni de un lado ni del otro imposiciones, sino que instalar la escucha activa, la escucha mutua y el respeto del otro como un otro que tiene tanto derecho como yo a pensar lo que quiera pensar y a criar a sus hijos como le parezca, mientras sea dentro de, obviamente, de lo legal. Digamos, falta eso, es una bota contra otra bota, parece, ¿no? Y el proyecto que ustedes han pensado es más bien contemplativo de todas las miradas y respetuoso de eso. Sí, en realidad no se para en ninguna mirada. Esa es la particularidad. No tiene una perspectiva que lo inspira, salvo que podamos pensar en la perspectiva plural como un modo de perspectiva, que se me ocurre ahora y me parece feliz el ejemplo, y decir, bueno, sí, no tiene ni perspectiva de género ni perspectiva de sexo, sino que tiene perspectiva plural. ¿Sí? A lo mejor no son... O que da la posibilidad de la pluralidad, que sería distinto. Ahí preguntaban, ahí veía que preguntaban la diferencia entre pluralidad y diversidad. Los conceptos de diversidad a lo mejor son conceptos que están tomados porque alguien se los apropió para tratar de imponer un modelo. Sí. Yo creo que la pluralidad incluye la diversidad y que la diversidad a veces no es lo suficientemente completa para incluir a todos. Creo que la pluralidad es un concepto más amplio porque la diversidad, cuando se la apropia a una perspectiva, la transforma en una diversidad incompleta. Entonces, lo que yo alcanzo a observar en estos temas es que las diversidades deben convivir en la pluralidad, pero la diversidad no como el concepto que se ha apropiado una manera de entender la sexualidad, sino la diversidad como el otro, el distinto, el que convive, el que merece... El altero yo. El que merece... Ese otro que es igual que yo. Exactamente. Aunque no sea igual en dignidad y igual en respeto. Sí. Para que la gente le quede claro, por qué Pablo habla de esto de la diversidad y de una visión sesgada de uno de los proyectos, los dos proyectos que tienen media sanción de diputados y que están en senadores, los dos proyectos imponen de alguna manera una única visión en lo que es educación sexual, y es la educación sexual desde la perspectiva de género y diversidades sexuales. Es la única visión que se permite, que se impone. Después, bueno, si quería otra alternativa, pero esa está impuesta y no se podría cambiar. Entonces, ese es el riesgo que tenemos los santafesinos, que en caso de que se aprobara esto, no importaría si fuera una escuela privada, religiosa, o qué piensan los docentes, o cuáles son las comisiones religiosas de los padres, los docentes, o cualquier miembro de la comunidad educativa, sino que esa sería la visión impuesta,
Por eso el riesgo, ¿no, Pablo? Y lo que ustedes están presentando es la posibilidad, como hasta ahora, de que esa educación sexual contemple la pluralidad de pensamientos, la libre expresión, la libertad de pensamiento, que son derechos fundamentales de todas las personas por ser personas. No, y además, Janina, hay un tema, por eso te digo, acá el problema es la carga, o sea, el sentido y alcance que se le da a los contenidos que se incorporan en las leyes, porque los términos no son inocentes. Cuando se habla de educación laica, ¿qué se habla? ¿De Estado neutral o de laicismo, por ejemplo? Entonces uno dice educación laica y si va y agarra el diccionario y empieza a buscar, decir, no, bueno, la educación laica puede ser interpretada como aquella educación donde el Estado no toma una posición religiosa determinada, pero cuando empieza el proceso y se va al laicismo, y lo laico es lo laicista, entonces ya se suprime la posibilidad de que la persona se desarrolle o que profese su culto dentro del establecimiento educativo. Entonces, no es solamente la ley, sino que hay pequeñas palabras que esconden detrás conceptos que son complejos. Por eso a mí me interesa mucho usar palabras que a lo mejor no son, o reelaborar conceptos que existen en alguna de las posiciones, o generar ideas que a nosotros nos ayuden a salir de la ideologización. Sí, bueno, a ver, neutralidad estatal, y esa neutralidad, ¿qué quiere decir? Que el Estado es neutro y que la gente no. La gente no es neutra. El Estado es neutro porque dice, yo les voy a enseñar a aprender, y no qué aprender. Y las personas no son neutras porque justamente su libertad hace que sea una libertad integral. La educación que nosotros proponemos en el proyecto es integral. Y lo integral también incluye lo moral, lo espiritual, lo afectivo. Y cuando dicen, bueno, pero el conocimiento científico, bueno, si entendemos la ciencia como el elemento central que organiza todas las maneras del saber, nosotros proponemos conocimientos científicos. La antropología es una ciencia y las posiciones antropológicas que están bien fundamentadas son ciencias. Exactamente. Así que cuando uno habla de espiritualidad y está hablando de logoterapia o antropología personalista, no se está saliendo de la ciencia. Por eso creo que el problema no son tanto los conceptos, sino el sentido y alcance de los conceptos, que es lo que a mí me preocupa más. Por eso nosotros salimos un poco del otro esquema, porque es un esquema donde nosotros encontrábamos demasiados condicionamientos basados en los desarrollos que se hacen de esos conceptos, en los sentidos y alcances que le dan al concepto. Cuando nosotros tomamos esta idea, bajamos el programa de Educación Sexual Integral Nacional y lo reelaboramos partiendo de tratar de respetar el espíritu de la Constitución, el espíritu de la Constitución Nacional, el espíritu de la Constitución Provincial, y lo que fuimos recabando y aprendiendo de nuestros propios errores. Como yo te decía al principio mi posición era más refractaria, más a la defensiva. Entonces un día pusimos el eslogan, ¿qué proponen los que se oponen? O salimos de la protesta y pasamos a la propuesta. Es decir, yo no me quiero pasar todos los fines de año parado en la puerta de la legislatura tratando de que no se apruebe algo que no comparto, sino que quiero pasarme todo el año sentado en una mesa viendo cómo llego a fin de año con un proyecto que les sirva a todos. Y me parece que esa debe ser la consigna. Una consigna difícil en un país en ebullición, una consigna utópica. A ver, es un camino. Es el camino que no debemos abandonar como sociedad para no seguir cometiendo los errores que cometimos con anterioridad. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Es muy difícil quedarse en una mesa con el que piensa distinto, pero peor es combatir y destruir al que piensa distinto. No, excelente, digamos, nosotros con lo que decimos siempre, queremos educación sexual, pero sin imposiciones ideológicas. Y bueno, a mí me pasó lo mismo que a vos, por ahí uno ir y quejarse y decir, bueno, a ver, empecemos a trabajar desde Pare de Pie también, empezar a trabajar en positivo, con escuela para pares, con estos espacios, con trabajar en prevención de abuso sexual infantil. Y bueno, empecemos a trabajar en positivo y no abandonar el espacio de lucha y defensa de los derechos de nuestros hijos, pero sí con propuestas en positivo. Pues es que tengo acá una pregunta.
Sí, quería agregar un punto, y perdóname la interrupción, la 18ª debe ser interrupción, te pido que me disculpes, se me van Pero apareciendo, yo no me enojo con vos, yo te aprecio mucho y te admiro, así que no me voy a enojar. se me aparecen las ideas y a veces para que no se me escapen, en vez de anotarlas, te interrumpo y no está bueno. Pero bueno, también vamos educándonos en esto de los vivos. La cuestión de la objeción de conciencia del docente y la libertad de cátedra, que es otro elemento fundamental. No, los docentes no son autómatas, no son personas sin corazón, sin moral, son personas que inclusive aprenden en el aula, porque a veces hay docentes que se llevan más de lo que dejan conviviendo con alumnos y con la riqueza que le dan los alumnos. Entonces el docente no puede ser una persona reprimida que no tiene moral y que no piensa. Lo que sí está claro es que tiene que manejarse en un contexto. Digamos, si uno va a dar clase en una escuela privada evangelista, se supone que sabe qué va a hacer. Digamos, si voy a comprar comida sin TAC, no voy a una panadería común, voy a una panadería donde me venden comida sin TAC. Disculpame el ejemplo, pero trato de ser pedagógico en este sentido. Ahora, también es cierto que en las instituciones privadas, los docentes que no piensan de la manera en que piensa la institución, porque yo digo la institución piensa a través de su proyecto educativo y a través de su proyecto, su ideario, también debe tener la libertad de poder hablar. Ahora, tiene que hacerlo en un contexto donde sabe que si los padres llevan al chico ahí, lo están llevando por algo específico, y no porque es una cuestión geográfica. No es porque, che, me queda mejor la privada que la pública. Cuando yo elijo un establecimiento educativo, estoy eligiendo un modo de vivir, o por lo menos eso debería ser. No es solamente un servicio vacío. Y lo mismo en la escuela privada, en la escuela pública, digamos. Nosotros no podemos abandonar la escuela pública al libre albedrío de el que se instale y pretenda imponer un modelo. Tenemos que tener un proyecto como sociedad. ¿Por qué la sociedad de una ciudad no puede elaborar proyectos educativos para la escuela pública? ¿Y por qué tiene que bajar un iluminado a decirle a los docentes de la escuela pública que sí y que no? Nosotros sabemos que eso no es así, sabemos que hay muchos docentes que tienen autonomía, gente madura, gente plural, pero también sabemos que hay gente que se siente inclusive condicionada, porque pensar distinto en las escuelas privadas o en las escuelas públicas a veces ha traído dolores de cabeza. Entonces también tiene que haber un crecimiento de las autoridades, también tiene que haber un crecimiento de las personas con responsabilidad en los ministerios. Digo, son elementos centrales. Y después, la posibilidad de la sistematización, que lo prevé la ley nacional. El docente gana en autonomía y en libertad de cátedra cuando hay previsibilidad, y eso le da la tranquilidad a los padres de que sabe qué puede pasar o qué no puede pasar en el aula, y que si se descuelgan con alguna problemática, lo van a hacer en un contexto determinado. Cuando yo puedo dar educación sexual de manera transversal, en cualquier instancia, en cualquier condición, independientemente de la formación del docente, independientemente de la sociedad en la que se trate, independientemente del ideario, y haciendo lo que yo siento, bueno, es peligroso. Entonces, si yo sistematizo... Caprichoso, ¿no? A ver, yo siempre trato... Las dos cosas. No, pero yo trato una cuestión siempre... de falta de respeto con el... Digamos, es no ver al otro, porque si yo hago lo que quiero y pienso lo que quiero y digo lo que quiero, impongo lo que quiero, no estoy respetando en el fondo al otro no, pero como además, una persona libre de... Pero además yo tengo que saber qué esperar de la escuela. Yo tengo que saber qué esperar del docente. Y si surge un tema complejo, no necesariamente la obligación es abordar el tema. No es que los temas que salen se tratan porque de esto depende la salud sexual de un chico. No, los temas se captan, se toman y se hacen en ámbitos cuidados. ¿El aula puede ser un ámbito cuidado? Sí, claro que sí. Pero también puede que no lo sea. Puede que sea que haciendo trascender una realidad que la educación sexual puede abordar, el aula sea un ámbito hostil para la persona que está exteriorizando esa realidad. Entonces, no necesariamente, o sea, no todos estamos preparados para contener estas realidades. O si yo tengo un pedido expreso de un padre que piensa distinto, ¿por qué yo no le voy a dar la oportunidad a ese padre de que al menos cuando yo le baje, cuando haga el juicio de valor sobre una conducta, no pueda valorar también el que piensa distinto?
¿sí? O meterme con cosas que probablemente en algún caso no pueden estar acordes a la edad o al desarrollo del chico, porque el chico me lo instaló en la agenda y está bueno que hay que tocarlo. Eso no, y después hay otro tema, muchachos, no nos olvidemos de la matemática, de la geografía, de la lengua, digamos, porque en definitiva el problema que nosotros estamos teniendo en este país no es solo la educación sexual. O sea, nuestros chicos no saben leer y escribir, nuestros chicos no saben interpretar textos, entonces tampoco vamos a salvar a la patria con la ESI. Sí creo que la ESI nos va a ayudar a que la escuela sea más humana, pero no es solo la ESI, sino la ESI y los demás contenidos. Y eso inclusive está establecido. Yo había notado, porque me había gustado mucho, uno de las tantas anotaciones, pero es decir, esto tiene que ver con los otros contenidos. Porque parece que ahora es todo ESI, y parece que antes la ESI no se tocaba. No, hay que tocarla en su justa medida. Nosotros inclusive la ley, ya tenemos sugerencias de cambio, nosotros proponemos un equipo interdisciplinario para cada establecimiento, que el doctor Carlos Cantero, un profesor, un amigo, pero además una persona que estuvo en el ministerio en la época de Obey, un docente, un académico, un profesor de grado y de posgrado, me decía, Pablo, el equipo interdisciplinario es muy lindo, pero no tenemos recursos para algo así. Hay que hacer algo más macro. Perfecto, de eso se trata. Si yo lo que necesito es que la gente de experiencia venga a sumar, no que yo venga a decir, che, mirá, acá está la solución para los problemas de educación de Santa Fe. No, lo que sí está claro es que hay un espíritu que nosotros proponemos que es novedoso, que inclusive es novedoso para nosotros mismos. Un salto de calidad que en algún momento dimos cuando nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo más para convivir con el otro. Que la convivencia y la pluralidad es lo que nos falta para dar el verdadero salto de calidad. Mirá, hablando de convivencia y hablando de respeto del otro, te tiro una pregunta, yo no la escribí y yo no la elegí. Sabrás con quién hablar. Dice, pero si en una cultura es habitual la práctica del abuso sexual de las niñas, ¿viste? La iniciación sexual de niñas por parte del padre o del tío, o de los niños. La prevención, entonces, ¿cómo funciona así? Yo creo que está dirigida, bueno, a ver, tanto respeto por el otro, yo te la preguntaría de esa manera, ¿no? ¿Qué hacemos ante estas situaciones? Bueno, hay lugares, ¿Querés contestar? yo decía, hay lugares, por eso, el tema concreto es el siguiente, si hay gente que naturaliza la zoofilia, ¿la voy a llevar a la escuela y la voy a proponer en la escuela? Bueno, a ver, chacho, veamos qué queremos nosotros, nos sentamos en la misma aula, veamos, pongámonos de acuerdo. Entonces, esto de la ley de las mayorías, porque la mayoría dijeron que los negros eran esclavos, que no eran personas, la mayoría en algún lugar dijeron que había que exterminar judíos. Digo, esto de la mayoría es relativo. La mayoría tiene que además hacer un argumento y hacer un desarrollo. Entonces, no es que si yo voy a dar clase de educación sexual en Alcatraz, tengo que convalidar las conductas que se hacen en Alcatraz, sino que como comunidad nos vamos a sentar para tratar de desarrollar. Obviamente que yo voy a proponer un modelo, que es un modelo que no convalida cualquier conducta sexual. De hecho, es bueno aclararlo. Creo que por eso eligieron la pregunta, que no es que se convalida cualquier cosa, no se convalida el incesto al ser plural, porque estamos hablando de que lo primero, que lo primero que estabas hablando vos eras de los derechos de las personas y los derechos del niño, no se va a convalidar una conducta que atente contra eso. Claro, pero a ver, digo, hay una realidad, si a alguien le gusta la necrofilia, listo, bueno, te da placer, perfecto, déjame que haga el juicio de valor, y déjame que, si hable con mi chico, le diga, che, mirá, no lo metamos con la necrofilia, con un chico de 10 años, después cuando sea grande, proponéselo, digo, pero no estamos convalidando, no es un vale todo, donde en la escuela se decide cualquier cosa. Ahí Carlota dice, siempre el Estado es un Estado ético. Y es así, es así. De eso se trata, de la convivencia y no de la anarquía, porque además no estoy diciendo que el ministerio no tenga que establecer lineamientos. No es que la educación, la comunidad educativa está a la buena de Dios y puede hacer lo que se le canta con los contenidos, sino que es sociedad, Estado, comunidad, docentes,
alumnos, exalumnos, la familia, todos juntos diseñando una educación que nos ayude a hacer una síntesis que trascienda las perspectivas y que garantice la convivencia. Eso es fundamental, pero para eso, vos sabés que yo siempre digo eso, porque digamos, tenemos un proyecto de ley donde hace foco en el respeto de los derechos de algunas personas que tienen una condición, una característica, una elección sexual, pero nos falta, digamos, eso no sería necesario si tuviéramos educados como sociedad y lo pusiéramos en práctica, el respeto por el otro, y nada más, no importa cómo sea y que haga el otro, porque si no es como que, bueno, hay ciertas minorías que tendrían más privilegios o deberían ser más respetados que otros. Qué bueno esto que decís. Y te hago una última pregunta porque estamos en horario. Sí. Aparte quiero decir una cosa más, que es que esto no puede ser una herramienta de reingeniería social, donde yo me apropio del Estado como católico y me pongo a combatir al que piensa distinto y a desarrollar un tipo de sociedad que a mí me interesa imponer. Digamos, porque esa es la realidad. Cuando alguien se apropia de una herramienta para transformarla en un elemento de reingeniería social, ahí tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Yo siempre digo que haría lo mismo que estoy haciendo ahora, aunque fuera la imposición de una educación sexual desde una perspectiva cristiana, porque no me gusta la imposición. Digamos, creo firmemente y fielmente en la libertad de las personas y en los derechos fundamentales de aquellos que piensan y no piensan como yo, y me enojaría y me levantaría igual. Creo que no se entiende esa parte de nuestra lucha, que estamos luchando por una real libertad, como decías vos, esta posibilidad de elegir que sea real con información. Por ahí no se entiende, pero por ahí se tergiversa un poco el mensaje de nuestra lucha. Y vos sabés que tengo una pregunta, la última, así ya nos podemos despedir por el horario. Dice una mamá, dice, esta pregunta me llega siempre. Hay dos preguntas que me llegan siempre. Docentes, que nada que ver con lo que vos decís, que se encuentran en la situación que en una escuela pública le dicen, bueno, esto baja así, y si no te gusta, dedícate a otra cosa, pero así, literal, la docente llamar y decir, mirá lo que me están diciendo en la escuela, que me dedique a otra cosa, que me vaya a otra escuela, que renuncie, porque esto es así. Y la otra pregunta, ¿qué hacer cuando en la escuela se quiere imponer la ideología de género, digamos? Son pocas las escuelas, pero bueno, llegan esos casos donde a los papás no se les informa lo que se les va a dar, no se les quiere informar cuando el papá reclama no haber sido informado y los chicos tuvieran una clase, y es más, hay casos que nos hemos enterado de que no dejan nada por escrito para que los papás no se quejen. ¿Qué puede hacer un papá en esa situación? Bueno, aparte de educar a sus hijos, porque yo soy la primera que dice, lo primero que tenemos que hacer, mamás, papás, es educar en casa y no tercerizar en la escuela. Bien. Aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Primero una cosa que es importante. Los papás necesitamos educación sexual. Y esto es una parte que la ley nuestra, la propuesta nuestra contempla, que las otras propuestas no contemplan. Espacios para formación de padres. Pensar en un espacio para que los papás y los chicos aprendan juntos la ESI. No los pero chicos... sin imposiciones, respetando también la cosmovisión de los papás. Eso hay que aclararlo, porque viste que se promueven espacios de formación. Pero es que la libertad de conciencia es innegociable. Después si vos me decís, che, hay gente que le roban en la esquina, bueno, está bien, hay que combatir el robo. Entonces, si hay gente en la escuela que le cercenan sus derechos, bueno, lo primero es arrancar con los métodos de solución pacífica de conflicto basado en el diálogo, y agotada esa instancia, se pasa a una instancia judicial donde se evalúa concretamente si hay un deber de funcionario público que se incumplió y la sanción penal que corresponda por eso. Digamos, si hay una autoridad, si hay un docente que como tal es funcionario y que siendo funcionario público tiene el deber de respetar las convicciones del otro y no lo hace, está incurriendo en un delito que es pasible de sanción penal, de prisión y de inhabilitación. Ahora, ¿tiene sentido que nosotros corramos a la gente con el Código Penal por la escuela? No. Pero en el peor de los casos, el Estado prevé este tipo de herramientas que en algún caso nosotros nos ha tocado un papá que vino, que planteó, que dijo yo soy cristiano, quiero la ESI, lo puso expresamente, y lo charlaron, lo sentaron, hicieron un acta, todo muy lindo. Y después pasó lo que el papá pidió que no pase, y hoy el tema está judicializado.
No porque a este papá le interesa, porque a este papá le haga feliz, sino porque es muy importante, y esto no es para perseguir a nadie, porque lo peor que puede pasar es que alguien se sienta amenazado. Pero sí está claro que en un Estado de Derecho no nos puede dar lo mismo que la ley se cumpla o que no se cumpla. Ahora, la parte ética, esa es necesaria. Y lamentablemente tenemos que aprender, en un país donde no siempre respetamos la ley, tenemos que aprender a respetarla y a dejar de lado el autoritarismo para vivir en democracia. ¿No lo vamos a conseguir mañana? No. ¿Hay gente que va a pagar el costo? Sí, estamos pagando el costo de querer ser libre. Lamentablemente hay gente que por su libertad de conciencia va a pagar costos. Hay gente que se calla porque quiere conservar su trabajo y hay gente que dice yo esto no lo tolero y pasa un momento feo. Bueno, esas serán libertades individuales, no podemos juzgar al otro, cada uno hace lo que puede. Ahora, lo que está pasando, que atenta contra la Constitución y contra los derechos individuales, es incorrecto y debe ser subsanado. Totalmente de acuerdo. Yo cuando doy las charlas, yo no soy abogada como vos lo sabés, trato de aprender derecho todo lo que más puede. Me han dicho que soy buena alumna, pero no soy abogada, pero digo, bueno, a ver, si los docentes supieran, si tuvieran una formación real, no solamente en educación sexual, sino en cuáles son sus deberes ante la ley, esto que vos decías, porque expresamente la ley de educación dice que los docentes tienen el deber de respetar y hacer respetar todos los derechos de los niños y los demás miembros de la comunidad educativa, entenderían que no hay obediencia debida en la educación y que esto de que hay una bajada del ministerio y que no puedo hacer nada, no es así, digamos, están desconociendo sus deberes y también sus derechos que vos decías, ¿no? La libertad de cátedra, de expresión y demás. En el fondo demuestra que no hay un desarrollo de un plan, de un proyecto educativo, sino que lo que hay es un nivel de administración de recursos humanos y de imposición de políticas educativas. Es decir, si el proyecto educativo se hubiera desarrollado, esos problemas no existirían porque ya se hubiera debatido concretamente en la comunidad educativa qué se tiene que dar y qué no se tiene que dar. Cuando eso no sucede, lo que sucede es que aparece un iluminado cristiano o anticristiano y le dice al resto de la gente cómo tiene que vivir. ¿Qué Y tiene que cuando, ver? ¿Qué tiene que cuando no pensar? le gusta, le dice, bueno, mirá, termino con tu vida, desaparece de mi vida o adaptate a lo que yo te propongo. Bueno, eso es lo que nosotros queremos terminar. ¿No es sencillo? No. ¿Lo vas a lograr con una ley? No, Argentina está llena de leyes hermosas que no se cumplen. Si vos fíjate que yo leí la Constitución, si nosotros agarramos la Constitución y la leemos entre todos, vamos a sacar un montón de cosas y a corregir un montón de errores. Ahora, bueno, necesitamos leyes. ¿Por qué? Porque las leyes tienen un efecto pedagógico. No son solamente normas que marcan un hecho o regulan un hecho concreto, sino que nos marcan un camino, una senda. Voy naturalizando conductas a través de las normas. Entonces no puede darme lo mismo una norma sesgada que una norma plural. Una norma con perspectiva o una norma con una perspectiva o que contempla todas las perspectivas. No es lo mismo. El costo de aprobar normas en contra de la Constitución es muy grande y no pasa por judicializar. La judicialización tiene que ser el último herramienta, cuando el diálogo se terminó. Y el diálogo tiene que ser, a morir, hasta la última. Y si no, bueno... No a matar, es a morir, no es a matar, es claro, a morir. Por eso, y a morir uno mismo, pero además quiero decir a las organizaciones. Nosotros necesitamos que los docentes se organicen. Si alguien, o sea, si yo tengo un gremio que obra como tiene que obrar, los docentes no tendrían problema. Si yo tengo un gremio, digamos, yo soy asesor de un gremio, y me ha tocado ver qué pasa en una empresa cuando hay un gremio ordenado y qué pasa en una empresa cuando hay un gremio que está asociado con el patrón. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cuál es la realidad? Bueno, si el gremio que a mí me nuclea me representa, voy a buscar ayuda. Y si no, me agremiaré, me organizaré. Nadie solo puede llevar adelante un proyecto. Tenemos que organizarnos, por eso queremos estos proyectos. A ver, si nosotros mañana perdemos la oportunidad de seguir dialogando, esto es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que transformar esto en un tiempo útil. Y para eso tiene que haber continuidad y organización y respeto. Y si, bueno, no te respetan, organízate, asesorate. Creo que estamos haciendo eso, ¿no? Abogados por la Vida, por su lado, padres de pie, padres autoconvocados, todos los pequeños grupos de padres que se fueron autoconvocando en las distintas localidades a lo largo y a lo ancho de la provincia, casi simultáneamente y sin un orden, digamos, no hay un orden jerárquico, digamos, eso
lo tienen que saber docentes del reino, y que nos estamos organizando, y esto que podemos hacer hoy, ¿no? De trabajar en equipo, pero que al mismo tiempo refleja lo que venimos haciendo hace un montón de tiempo, que es esto, organizarnos y trabajar con los principios que vos estás diciendo, con el respeto del otro, con el respeto de su idea, con su independencia, Sí. por el bien común. Expandir el nosotros. Me parece que el otro en sí reconoce una identidad, pero el nosotros nos hace uno. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que lograr el equilibrio. Entre los otros y nosotros, ese nosotros tiene que crecer. Las partes irreconciliables, bueno, qué sé yo, o reflexionarán o vivirán como hemos vivido desde siempre, en base al conflicto. Ahora, si el nosotros crece, y para eso hay que encontrar puntos en común, obviamente que la situación va a cambiar. Y ese es el desafío. Por eso yo invito a todos los que están viendo, digo, esto es muy modesto, ninguno de nosotros es un especialista, somos todos gente que viene del llano y que lo único que queremos es que todos los que están a través de esto entiendan que hay que jugar, porque nuestros hijos están en manos de nosotros, no de las autoridades del Estado, en nuestras manos. Así es, así es. Creo que ha sido una noche muy productiva, muy lleno de conocimiento que podemos ir intercambiando, saberes que podemos ir intercambiando. Y hoy, cuando más temprano nos reuníamos, hablamos qué bueno que sería que la sociedad se apropie de este proyecto. Es un proyecto que, como comentábamos al principio, nació de Abogados por la Vida, pero en conjunto con más de 60 organizaciones, con padres que se se decidieron a dar su apoyo, y qué bueno que nos apropiemos. Pensaba en los distintos niveles que tienen las normas jurídicas, y por supuesto, la axiológica, lo que hace valores, pero también es un aspecto sociológico, cuando la sociedad se apropia de una norma, y cuando una sociedad decide no cumplir ciertas normas, porque también pueden querer imponernos determinadas normativas, y también podemos hacer una resistencia a esas normativas. Como decían los que estuvieron hablando, qué bueno es organizarse, qué bueno es trabajar en red, este trabajo que estamos haciendo. Bueno, antes de finalizar, tengo que agradecer a la gente de Raspaela, que nos ha provisto la parte técnica, a Juan Bonaza en especial, muy amable por todo lo que ha hecho. El agradecimiento a las instituciones que han adherido, organizó Abogados por la Vida, pero adhirió Docentes del Reino, Padres de Pie, Coalición de Mujeres Argentinas y la Red de Docentes por la Vida de Argentina. Esto ya es una muestra de que estamos trabajando juntos. Esto va a quedar grabado, va a quedar en nuestra página de Facebook, así que pueden compartirlo. Es bueno que los padres sepan de qué se trata. Ahí también a veces notamos cierta indiferencia de muchos padres. El compromiso de los que somos de fe también, de difundirlos donde nosotros nos movemos. Qué bueno que esto se pueda conocer, que existe este proyecto que llama a la pluralidad, al consenso y al diálogo. Y también que se lo hagamos saber a nuestros gobernantes. Existe esto y que es bueno. Es bueno para los niños, es bueno para una sociedad y es bueno para nuestro país, algo que pueda edificar. Bueno, buenas noches, agradecemos a todos, gracias Yanina, gracias Pablo, seguimos trabajando juntos, gracias a todos los que se conectaron en esta noche, y bueno, hasta el próximo vivo. Muchas gracias. Gracias. Chao, buenas noches, un placer.